Bienvenidos amigos, muchísimas gracias que me acompañas, mi amor. Estamos en planeta2013.tv en Conciencia con Verónica. Recuerda que si la producción la imagen no es muy buena en Facebook, en las redes te puedes cambiar para seguirnos en la producción completa, en donde nos vemos mejor, nos escuchamos mejor. El día de hoy me da mucho gusto integrar temas de gran interés para ti que nos escuchan, porque la vida, pues sí, es armonía, es buscar un desarrollo personal, pero en la vida estamos rodeados de muchos elementos, una en donde podemos estar expuestos a situaciones indeseadas, pero también tenemos caminos que desconocemos para estar en armonía. Y me da mucho gusto recibir al reconocido licenciado Arturo Sarabia el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Abogado, egresado de la Universidad Nacional Metropolitana. Universidad Autónoma Metropolitana. Y actualmente además catedrático en la Barra Nacional de Abogados, correcto. Sí, y pues me da mucho gusto porque yo creo que con la gran experiencia que tiene, pues puede el día de hoy colaborar y contribuir en todo el tema que todos somos parte de solución, pero también de la misma circunstancia en donde no se resuelve, que son los derechos humanos. Exactamente. Mira, fuera de cámaras estaba comentando contigo que los derechos humanos es un tema que se tiene hasta en la sopa. Todos estamos hablando todo el tiempo de derechos humanos, pero el detalle es de que a veces no tenemos la noción de qué son realmente los derechos humanos. Se habla mucho de derechos humanos, hay una Comisión Nacional de Derechos Humanos y es un tema que está muy de boga, pero en realidad no es modismo. Yo lo que sí quiero dejar en claro es de que esto no es una moda, en realidad es algo muy importante y pues estamos aquí para tratar de dilucidar esa parte. Sí, porque hay mucho desconocimiento, ¿cierto? Desgraciadamente sí, en México es un país en el que históricamente se han violentado los derechos humanos desde toda la existencia y desafortunadamente se toman como algo que nos concede el Estado, cuando de entrada lo primero que yo les puedo decir es que los derechos humanos son los derechos más importantes que tenemos como personas, como seres humanos, de ahí su nombre, derechos humanos, y que ni siquiera necesitan ser reconocidos por el Estado para tener validez. La gente en ocasiones piensa que si un derecho humano no está contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, simplemente no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque no aparece en la Constitución, que es nuestra norma suprema. O hay quien va más allá y dice, si no está en la Constitución y no está en un tratado internacional del cual México sea parte, pues tampoco nos puede aplicar. Y esto es una falacia porque en realidad los derechos humanos nos asisten y no requerimos del reconocimiento de ningún tipo de Estado, de ningún tipo de autoridad, para efecto de que nosotros los hagamos válidos. Ok, ahora, muchas veces los identificamos en la parte más común cuando son ya muy violentados, ¿no? Es decir, cuando hay alguna agresión. Pero hay muchos que probablemente nos acostumbramos desafortunadamente a estar viviendo en una falta de convivencia de estos derechos humanos y ni siquiera los alcanzamos a percibir. Yo creo que no los percibimos porque, como te refería hace un momento, el derecho humano más importante, ¿cuál crees que es? Pues, sin que exista ese no puede existir ninguno, ¿cuál se te antoja? Pues sería el de la vida, el de la vida, exactamente. Paradójicamente, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho humano a la vida no se encuentra regulado, no se encuentra reconocido como un derecho fundamental. Ahí hago un paréntesis para aclarar la diferencia entre lo que es un derecho humano y un derecho fundamental. El derecho humano es aquel que no necesito que me reconozcan porque por el hecho de ser una persona o ser humano me asiste ese derecho. Cuando ese derecho humano lo recoge una constitución, lo recoge un tratado internacional, entonces le cambiamos de nombre y ya no se va a conocer como un derecho humano, sino como un derecho fundamental. Entonces la diferencia básicamente es de estilo meramente, ¿no? Lo que está en un dispositivo legal contemplado es un derecho fundamental, lo que no se encuentra regulado como tal en una ley, pero que sin embargo yo lo tengo, es un derecho humano. Okay. La vida necesariamente, y bien lo dices, es el derecho humano más importante de todos, porque si no tenemos vida, pues los demás derechos simplemente dejan de tener razón de ser. Okay. ¿Y cómo podemos comenzar primero en una población común como tú, mi amor, que me escuchas? Es comenzar a reconocerlos, pero sobre todo cuando no los estamos ejerciendo, de qué manera, y sobre todo los derechos humanos no fundamentales, ¿no? A lo mejor los que no están jurídicamente descritos, pero que estos se están vulnerando. ¿Cómo comenzar
a saberlos, a conocerlos? Mira, esto es muy simple. Yo creo que si tomas como parteaguas el derecho humano a la vida, que es el más importante de todos, y ahí te empiezas a hacer una pregunta que cualquier persona la puede hacer. ¿Qué se desprende de la vida? Para vivir, ¿qué necesitas? Pues necesito comer, por ejemplo. Entonces tienes derecho a una alimentación. Tengo derecho a la educación. ¿Me explicó? Entonces tú puedes irlos derivando, y esos son los derechos más importantes que tenemos, que por su naturaleza, insisto, no requiero que me lo reconozca ningún Estado, yo se lo puedo exigir al Estado sin que aparezca regulado en un dispositivo legal. Okay. Ahora, cuando estamos hablando ya de los derechos humanos fundamentales que sí están descritos, estos se contienen en la Constitución. Exactamente, los primeros... o en tratados internacionales. Okay. Ahí hay un detalle que sí me gustaría comentar, porque ha habido modificaciones constitucionales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se crea en 1917, era concebido como el dispositivo jurídico más vanguardista en todo el mundo. De hecho, todo el mundo se sorprendía del tipo de normas que teníamos los mexicanos. Sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su promulgación, ha tenido alrededor de unas 500 reformas. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Que en realidad algo que era un dispositivo muy vanguardista, muy interesante, una de dos: o se tuvo que adecuar a las nuevas épocas, o bien se tuvo que adecuar a intereses de algunas personas en particular, que desafortunadamente pues a nosotros nos ha tocado como abogados vivir esa parte en que la Constitución se está modificando, o las normas jurídicas en general se están modificando para favorecer ciertos intereses de algunas personas en el poder. De algunas áreas, okay. Y eso es triste, ¿no? Claro, porque al final esto de alguna forma que hay población que queda desvalida en estas reformas, ¿no? Sí, de hecho, para efecto de que vayan conociendo un poquito más cómo hacer valer los derechos humanos, existen algo que nosotros como abogados conocemos como los mecanismos de control constitucional o convencional, es decir, mecanismos a través de los cuales yo puedo regular los derechos fundamentales que se encuentran en la Constitución o en un tratado internacional. Y dentro de estos mecanismos de control tenemos al juicio de amparo, que todo el mundo también ha escuchado del juicio de amparo, pero que lo toman como si fuera pues algo alquímico, ¿no? Algo milagroso, mágico. Como que con un amparo automáticamente reparamos cualquier circunstancia, y esto no es del todo como la gente lo tiene contemplado. Okay. ¿Cuál es el principal objetivo del amparo de ITERSA? El amparo en realidad busca la protección de lo que se conoce como los bienes jurídicamente tutelados, es decir, si nosotros hace un momento partíamos de la premisa de que existen derechos humanos que cuando se contienen en un dispositivo legal se convierten en derechos fundamentales, entonces estamos hablando de que el juicio de amparo tiene básicamente tres vertientes de protección. Primero, busca proteger estos derechos humanos o derechos fundamentales. Segundo, busca proteger la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y tercero, busca proteger los mecanismos de control que se conocen como garantías constitucionales. Que ahí hay otro tema, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de una garantía constitucional que de una garantía individual, que las garantías individuales, de una vez para que nos vayamos quitando esa mala idea que tenemos en la cabeza, ya no existen como tales. Las garantías individuales son constitucionales. Ahorita son garantías constitucionales, pero son dos vertientes diferentes. Anteriormente, las reformas constitucionales y anterior a la reforma a la ley de amparo, se hablaba de las garantías individuales, que vendrían siendo lo que era el equivalente a lo que hoy conocemos como derechos fundamentales, ¿sí? Cambios, términos. Y si ahorita hablamos de las garantías constitucionales, en realidad son esos mecanismos jurídicos para restituir, evitar una violación, o bien o buscar una indemnización por una violentación a estos bienes jurídicamente tutelados, que son básicamente los derechos humanos. Y ahí es cuando precisamente el juicio de amparo es como el principal camino. No es que sea el principal camino, porque hay controversia constitucional, hay otra constitucional. En constitucionalidad hay otros mecanismos, ¿no? Pero el juicio de amparo, digamos que es el más recurrido, porque en realidad es el que tenemos todos los gobernados a la mano cuando estamos tramitando un proceso jurisdiccional, o incluso se da, fíjate, esta es una parte bien interesante, actualmente el nuevo paradigma del juicio de amparo nos lleva
a que podamos interponer juicios de amparo en un procedimiento o en un proceso o ante actos de cualquier tipo de autoridad o incluso ante particulares que antes no se podía. Porque antes era únicamente con el gobierno, con la autoridad. Y ahora incluso entre particulares. Siempre y cuando la conducta del particular sea equiparable a un acto de autoridad. ¿Okay? Te voy a poner un ejemplo para que nos veamos. ¿Cómo en qué casos es en donde es más recurrido y en cuáles se podría utilizar que a lo mejor no se está aprovechando como particular? Yo creo que este es un caso que la mayoría de la gente que nos esté escuchando lo ha vivido en algún momento de la vida. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo a mi hija en una escuela privada y de repente dejo de pagar las colegiaturas, una de las medidas que toman las escuelas privadas para efecto de que paguemos las colegiaturas es la retención de los documentos, pero da la casualidad de que los documentos no pertenecen a la institución educativa, pertenecen a la Secretaría de Educación Pública y derivan de un derecho fundamental que se llama el derecho a la educación. Entonces, si alguna escuela privada, por ejemplo, me retiene los documentos de mi hijo porque no pagué la colegiatura, yo puedo tramitar el juicio de amparo en contra de ese particular por estar ejerciendo una conducta que se equipara a un acto de autoridad. Ok, bueno, pues entonces así hay muchísimos sucesos en la vida. Yo no sé si es cierto o no, pero con esto del alcoholímetro, escuchaba que también había gente, no sé si procede después de que te... claro, es antes, pero sí escuchaba, afortunadamente nunca ha sido. Esa es buena pregunta. Mira, estamos inmersos en un mundo en el que a lo mejor a veces no nos damos cuenta, no nos percatamos que estamos como en una alberca, en donde estamos adentro, pero el agua son todos los dispositivos legales que tenemos alrededor, son muchísimos, ¿no? Partimos de que hay constitución federal, constituciones locales, hay leyes federales, leyes locales, leyes generales, reglamentos, hay una cantidad de cosas, ¿no? Aquí nosotros debemos de tener en claro lo siguiente: el derecho humano, el derecho fundamental es lo más importante. Si una ley que está por debajo, un reglamento que está mucho más por debajo, violenta un derecho humano, entonces ahí es a donde entran los mecanismos para restituir esa violentación. El derecho fundamental. Es decir, yo tengo derecho al libre tránsito, que es un derecho fundamental, porque está contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si de repente en un alcoholímetro me detienen y me dicen, te vamos a llevar tu automóvil al corralón y tú te vas a ir al torito porque tienes alcoholismo, indirectamente están violentando un derecho fundamental. Por lo tanto, puedes tramitar tu juicio de amparo. La pregunta que me hacías, ¿en qué momento se procede? Claro, no antes, no. Porque no está todavía la... Digamos que el detonante para cualquier juicio de amparo tiene que ser un acto de autoridad, dependiendo de dos cosas en particular. Es decir, nosotros los abogados ubicamos dos tipos de leyes, entonces les voy a explicar para que quede claro, porque tengo que tocar figuras jurídicas netamente técnicas. Hablamos de leyes autoaplicativas o de leyes heteroaplicativas. ¿Esto qué significa? Una ley autoaplicativa es aquella que me dice, cuando la ley o el reglamento entra en vigor, ya me está causando un perjuicio, ahí tenemos un lapso de 30 días para interponer nuestro juicio de amparo. La heteroaplicativa es cuando dicen, ya surte efecto la ley, pero no me está afectando, y necesito un acto de aplicación de la ley para que me afecte, y a partir de ahí tengo 15 días para interponer el amparo. En este caso, en este caso del alcoholímetro es a partir necesitas, de que... ya está el reglamento que claro, dice, si estás con tantos grados de alcohol, te detenemos y te vas al torito, ¿no? Entonces, el primer acto de autoridad, ¿cuál es? Cuando te aplican el reglamento, te dicen, tú traes alcohol, entonces te vas al torito. En ese momento tienes tus 15 días para interponer, y aquí lo tienes que hacer rápido. Claro, porque ya en 2 días ya sales, porque ya cuando lo tramitas ya saliste. Sí, exactamente. ¿Cuál sería la recomendación como práctica para las personas para descubrir más, ¿no? O sea, para conocer más, porque yo creo que tenemos poca educación en estos temas, en general como población, y es una parte fundamental en tu vida diaria, mi amor, porque de repente estás expuesta a circunstancias que te pueden modificar y que el estar asesorado, el tener conocimiento también de estos derechos humanos, que y no el necesitas ser abogado para tener conocimiento de eso, porque te voy a decir una cosa. Hay algo que rige nuestro sistema jurídico que dicen, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Entonces nadie puede alegar en su defensa, es que yo no lo sabía.
No se puede, eso No. es imposible en México, ¿no? Pero es importante ahora que lo conozcas para que también en el momento en que uno lo pudiera identificar, poder tener un acercamiento o una asesoría, si es necesario y aplica, utilizar un recurso como el juicio de amparo o algún otro, pero sobre todo saber, porque a veces ni siquiera sabemos en qué momento está siendo violentado alguno de tus derechos, ¿no? Exactamente. ¿En dónde podríamos como accesar? Mira, desgraciadamente estamos en un país en el que nadie tiene la cultura de leer. Si ni siquiera el presidente de la República lee, digo, pues, ¿qué podemos esperar de los demás, no? Entonces aquí el punto es de que yo sugeriría que la gente, de verdad, porque lo puede hacer, incluso se puede meter en internet, bajarlo en PDF y ponerse a leer la Constitución, para que vaya enterándose cuáles son sus derechos mínimos, porque a veces ni siquiera somos conscientes de a qué tenemos derecho. Sí, incluso en temas, por ejemplo, de salud, ¿no? En cualquier tema, sí. mira, porque desgraciadamente hay muchos mitos. Y aquí de lo que se trata un poco es de desmitificar estos temas, ¿no? Y darnos cuenta de que en realidad tenemos cualquier cantidad de herramientas ahorita a través de internet para efecto de tener acceso a conocimiento. Pero eso ya depende de cada quien. La gente tiene esa obligación porque es su obligación, ¿eh? Sí, y además esa obligación te va a permitir tener mejores derechos, es decir, aplicar esos derechos con los que estás viviendo sin saberlo, ¿no? Entonces yo creo que esta parte del conocimiento es muy práctico. La vida comienza cuando tú decides comenzar a involucrarte, ¿no? En los resultados que esperas, en esta información que te puede ser fundamental en algún momento, y que no esperes a tener una situación desagradable para entonces acercarse. Dicen, más vale prevenir que tener que lamentar. Sí, y aquí en México tenemos la cultura de que el abogado nada más interviene cuando ya tengo el problema, pero nunca lo uso para evitarme tener ese problema. Claro. ¿Y tienen algún tipo de estrategia, es decir, ya personalmente, es decir, como para estas asesorías, algún curso, talleres o demás? Bueno, habitualmente yo ya llevo 22 años dando clases a nivel licenciatura en diversas universidades, actualmente en la Barra Nacional de Abogados, pero habitualmente estoy haciendo cursos, diplomados, seminarios, e incluso muchos de los eventos que organizamos ni siquiera los cobramos, son completamente gratis. A la población abierta. Los publicamos en nuestra página de internet, para efecto de nuestro Facebook, para efecto de que quien quiera asistir, lo único que tiene que hacer es levantar el teléfono, decirme quiero inscribir, dar sus datos, y la mayoría de los cursos que damos son gratuitos, porque nosotros tenemos la consigna de que si sabemos algo, pues tenemos la obligación moral de divulgar. Compartir. Bueno, pues voy a hacer un medio para estar en contacto y que a partir, pues no solamente de que nos vuelva a visitar, sino claro, también de compartir y de difundirlo. Recuerda que en tu vida sucede lo que tú vas decidiendo, es decir, conforme te vas informando, vas formando además esa educación en los hijos, ¿no? En las siguientes generaciones, de estar informado de lo mismo. Mira, voy a hacer un comentario que es así como decimos echarle limón a la herida, ¿no? Pero a veces estamos más preocupados, por ejemplo, de que nuestros hijos hagan una primera comunión, un catecismo, y los mandamos a tomar cursos de eso, cuando digo eso mismo deberíamos de hacer para tener acceso a conocimiento que nos puede estar afectando y ni siquiera estamos conscientes de ello. Sí, sí, y yo creo que es un compromiso con uno, de familia, con uno mismo, con él. Es que mira, más que compromiso, yo lo digo como es, porque así viene la ley, es tu obligación. Cierto. Estamos obligados sí, a hacerlo. Sí, sí, entonces esta es la primera reflexión, mi amor, para que comencemos a revisar precisamente esta parte de los derechos humanos y pues agradecer muchísimo. ¿En dónde los pueden localizar? ¿En redes? Pues en redes sociales nos pueden ubicar ahí por el nombre del despacho, en una página de Facebook que se llama Carra y Andarte Social Civil, o nos pueden ubicar directamente por nuestro teléfono que por ahí apareció en pantalla, o nuestro correo que también apareció por ahí en pantalla, y estamos a sus órdenes en lo que podamos ayudar. Estamos a la disposición. Pues muchísimas gracias al licenciado Arturo Sarabia, sobre todo que pues es reconocido a lo largo de los años por toda la experiencia y todos estos temas también más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Exactamente, así que bueno, amigos, no se vayan. Recuerda que parte importante de esta vida es precisamente, ¿no?, el sabernos involucrados con los temas alrededor de tu día a día. Entonces vamos a platicar en un momento más sobre vehículos, autos. ¿Qué tipo de protecciones podemos contar con ellas? Si cuentas o no, si quieres adquirir uno, de qué manera es la más sencilla. Ahí vienen nuestros expertos asesores en el área financiera. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.